La mayoría de hombres cree que sabría reconocer cuando una mujer está coqueteando con él, pero la realidad es completamente distinta. Porque mientras muchos hombres esperan señales directas, las mujeres suelen comunicarse de una manera mucho más psicológica, indirecta y emocional. Y lo más interesante es que la ciencia lleva años estudiándolo. De hecho, varios estudios sobre comportamiento humano y lenguaje no verbal descubrieron algo inquietante. Muchas mujeres empiezan a ligar mucho antes de que el hombre siquiera se dé cuenta de que está ocurriendo. Y probablemente tú mismo viviste algo así alguna vez. Tal vez recordaste, años después, que esa chica sí estaba interesada en ti. Que las señales estaban ahí. Las miradas, las excusas para hablarte, la manera en que cambiaba cuando estabas cerca. Pero en ese momento no lo viste. Y no eres el único. Porque el coqueteo femenino rara vez funciona como los hombres imaginan. No suele ser directo. No suele ser obvio. Y casi nunca empieza con palabras. Empieza con emociones. Con pequeños comportamientos psicológicos que parecen insignificantes, pero que cambian completamente la interacción. Y para entender esto, tienes que olvidar todo lo que Internet te enseñó sobre seducción. Porque la mayoría cree que ligar consiste en impresionar. Pero según la psicología social, la atracción muchas veces funciona más como una danza invisible de atención, validación emocional y señales sutiles. Hace unos años, investigadores observaron durante meses cómo las mujeres coqueteaban en bares, universidades y espacios sociales. Y descubrieron algo fascinante. La mayoría no iniciaba el contacto de forma evidente. En lugar de eso, creaban situaciones. Una mirada un poco más larga de lo normal, una sonrisa específica, un cambio en el tono de voz, una pregunta aparentemente inocente, una excusa para permanecer cerca. Pequeños comportamientos diseñados para medir algo muy importante, tu respuesta emocional. Porque muchas mujeres no buscan solamente atraer, buscan entender cómo reaccionas. Y aquí es donde casi todos fallan. Porque algunos hombres confunden amabilidad con atracción, y otros ignoran señales reales por completo. De hecho, en foros y discusiones online, cientos de hombres admiten haberse dado cuenta años después de que una mujer estaba coqueteando con ellos. Y cuando entiendes la psicología detrás de eso, todo empieza a tener sentido. Porque biológicamente, el coqueteo femenino evolucionó de forma distinta. Mientras los hombres históricamente competían siendo más directos, las mujeres desarrollaron estrategias sociales más sutiles relacionadas con observación emocional, lectura social y comunicación indirecta. Por eso muchas veces el coqueteo femenino parece ambiguo. Porque no siempre busca avanzar rápido. Muchas veces busca crear tensión emocional primero. Y aquí viene algo interesante. La mayoría de hombres cree que una mujer demuestra interés persiguiendo. Pero muchas veces ocurre exactamente al revés. Ella crea pequeñas oportunidades para que tú des el siguiente paso. Y si no entiendes esas señales, la interacción simplemente muere. Por eso tantos hombres dicen frases como: pensé que solo estaba siendo amable. O peor, me di cuenta demasiado tarde. Y quizá la señal más poderosa de todas no es física, es la atención. Cuando una mujer empieza a interesarse genuinamente por detalles pequeños de tu vida, normalmente está ocurriendo algo psicológico más profundo. Porque el interés emocional precede al interés romántico en muchísimos casos. Y eso cambia completamente cómo funciona el coqueteo femenino. Ahora bien, existe una enorme diferencia entre una mujer sociable y una mujer emocionalmente interesada. Y ahí es donde todo se vuelve complicado. Porque algunas mujeres coquetean con la mirada, otras con el tacto, otras haciendo preguntas, otras molestándote juguetonamente, otras literalmente se ponen nerviosas y parecen menos interesadas de lo que realmente están. Sí, a veces una mujer interesada puede parecer más fría que una que no siente nada. Porque cuando las emociones reales aparecen, aparece también el miedo al rechazo. Y eso la ciencia también lo explica.
El coqueteo no es solamente deseo, es vulnerabilidad social, es exponerte emocionalmente sin decir explícitamente lo que sientes. Por eso tantas señales parecen confusas, porque técnicamente fueron diseñadas para ser sutiles. Y aquí ocurre algo fascinante. Muchos hombres creen que la atracción femenina empieza cuando una mujer decide si le gustas físicamente. Pero varios estudios sugieren que la atracción muchas veces se desarrolla mientras observa cómo la haces sentir emocionalmente. Tu calma, tu seguridad emocional, tu lenguaje corporal, tu presencia social, incluso la forma en que reaccionas bajo presión. Por eso algunos hombres, aparentemente normales, generan muchísima más atracción que otros físicamente más atractivos. Porque el cerebro humano no responde solamente a apariencia, responde a emociones. Y aquí viene algo todavía más interesante. Según investigaciones sobre comunicación no verbal, una gran parte del coqueteo ocurre sin palabras. La inclinación corporal, la dirección de los pies, la duración del contacto visual, la frecuencia con que alguien busca excusas para tocarte, la diferencia en cómo te trata comparado con los demás. Todo eso comunica muchísimo más de lo que la mayoría imagina. Y quizá por eso las personas más intuitivas emocionalmente suelen detectar atracción mucho antes que otras. Porque no escuchan solamente palabras, observan patrones. Ahora, hay algo que casi nadie dice sobre cómo ligan las mujeres. Muchas veces ellas quieren sentirse emocionalmente elegidas antes de mostrarse completamente interesadas. Y eso cambia toda la dinámica. Porque mientras muchos hombres intentan impresionar demasiado rápido, las mujeres suelen observar primero si el hombre transmite estabilidad emocional, seguridad y autenticidad. Por eso el exceso de necesidad destruye atracción tan rápido. Porque psicológicamente comunica inseguridad. Y la inseguridad cambia completamente cómo alguien percibe tu valor. De hecho, una de las cosas más atractivas, psicológicamente, suele ser la tranquilidad emocional. Un hombre cómodo consigo mismo. Sin perseguir demasiado. Sin actuar desesperado. Sin intentar forzar resultados. Porque cuando alguien transmite calma, transmite valor psicológico. Y eso tiene muchísimo impacto en la atracción. Ahora bien, la parte más peligrosa del coqueteo moderno son las redes sociales. Porque hoy, las personas pasan tanto tiempo hablando online, que muchas perdieron la capacidad de leer señales reales en persona. Y eso está creando algo extraño. Personas hiperconectadas digitalmente, pero emocionalmente desconectadas socialmente. Por eso muchos ya no saben diferenciar amabilidad, interés, validación, aburrimiento o coqueteo real. Y mientras más inseguridad existe, más sobrepiensa la mente humana. Una mirada se convierte en una obsesión. Un mensaje tarda demasiado y aparece ansiedad. Una respuesta corta parece rechazo. Pero la realidad suele ser más simple. Las personas interesadas emocionalmente buscan maneras de mantenerse presentes en tu mundo, aunque sea de forma pequeña. Y cuando entiendes eso, empiezas a notar patrones que antes parecían invisibles. Porque el coqueteo femenino rara vez grita, más bien susurra, en pequeños detalles, en energía emocional, en atención selectiva, en la manera en que alguien cambia cuando tú apareces. Y quizá la razón por la que tantos hombres nunca entienden cuando una mujer estaba interesada es porque esperaban algo demasiado obvio, cuando en realidad las señales más importantes siempre fueron psicológicas, no visibles para cualquiera, solo para quien sabe observar.